mi esposo y yo fuimos al ginecólogo, y él, molesto, nos contó algo que nos dejó en shock. Oye, déjala ahora mismo. Cuando Ted y yo entramos en la sala de examen de la clínica de obstetricia y ginecología, el médico que nos miraba a la cara decía alternativamente algo escandaloso. Disculpe. Lleno de sorpresa y disgusto hacia el médico que soltó un comentario tan inapropiado sobre la privacidad de alguien, quedé atónito. Por alguna razón, Ted no lo cuestionó ni dijo nada. Estaba tan desconcertado que no podía moverme de donde estaba. ¿Dejar a quién? Quizás este médico se había quedado dormido. Tal vez había tenido un sueño extraño y simplemente estaba hablando dormido, diciendo algo que no tenía ningún sentido. Pero claro, sus ojos nos miraban directamente a Ted y a mí. No, lo entendiste mal. Es él, tu marido, dijo el médico. Su voz silenciosa ardía de ira, y el nombre de Ted salió de su boca, y Ted le devolvió la mirada al médico con una expresión seria en el rostro. Mi nombre es Nancy Johnson. Actualmente tengo 30 años y trabajo como enfermera. Me casé con Ted hace 5 años, cuando tenía 25, pero dada mi carrera de enfermería, nuestros ritmos de vida no han coincidido del todo. Por lo tanto, nuestra vida matrimonial era insatisfactoria y, antes de darnos cuenta, habían pasado 5 años sin que tuviéramos un hijo. Ted, por alguna razón, siempre decía, no te preocupes, eventualmente sucederá, como si realmente no quisiera tener hijos. Claro, a mi edad puede que sea demasiado pronto para preocuparme, pero había estado pensando desde que era niña que quería tener 3 hijos cuando me casara. Entonces era cierto que me estaba poniendo ansioso por no tener el primero pronto. Ted es simplemente un oficinista corriente. No debería decirlo demasiado alto, pero su salario no es alto, a pesar de que ha estado trabajando desde que recién salió de la universidad. Los aumentos son pocos y, sin un ascenso, no hay expectativas de un aumento salarial significativo. Puede que sea una cuestión de dinero. Quizás Ted aún no quiera tener hijos. Además, últimamente parece ser un periodo muy ocupado en el trabajo y, a menudo, trabaja hasta tarde. Vuelve a casa muy a menudo por la noche. Me pregunté si alguna vez había estado tan ocupado antes, y cuando le pregunté a Ted, dijo que había comenzado un nuevo proyecto y que los periodos de actividad habían aumentado. Nuestros ritmos de vida eran cada vez más desiguales y yo estaba empezando a sentirme sola. Ted solía ser un marido amable y gentil. Aparte de nuestras diferentes opiniones sobre los niños, casi no había nada con lo que estuviera insatisfecho, así que nunca imaginé que algo así sucedería. Fue hace un año cuando le sugerí a Ted que quería empezar a intentar concebir. Nuestra vida matrimonial estaba estancada en ese entonces y yo me sentía impaciente. Muchos de mis amigos que estaban casados ya tenían hijos. Cada vez que veía actualizaciones sobre sus hijos en las redes sociales, pensaba, eso es bueno. Y poco a poco eso se convirtió en envidia, hasta el punto de que ahora estaba celoso. Así que dejé de consultar tanto las redes sociales. Por eso elegí el momento. Hace apenas un año, cuando Ted regresó del trabajo y le dije que quería empezar a intentar tener un bebé, intentando concebir. ¿No es algo que puede suceder de forma natural? No necesitamos darle mucha importancia, ¿verdad? Pero ese no es siempre el caso. Si el momento no es el adecuado, no significa nada. Eso es lo que decían mis amigos. Esas son solo las opiniones de tus amigos, ¿verdad? El momento en que las personas tienen hijos puede ser diferente, así que no lo tomes demasiado en serio. Pero aún así, en ese momento, no sabía mucho acerca de intentar concebir, así que no podía discutir la desgana de Ted. Aunque la conciencia de intentar concebir difiere entre hombres y mujeres, podría haber mostrado una actitud un poco más cooperativa, ¿no? De todos modos, si te quedas demasiado atrapado en esto, es posible que no puedas concebir incluso si pudieras. Seamos pacientes. Yo supongo que sí. Ciertamente, como dice Ted, cuando te impacientas, parece que es menos probable que suceda. Y yo había sentido lo mismo. Sintiéndome frustrado, me fui a trabajar esa noche. Como tenía el turno de noche en el trabajo durante mi descanso, hablé con una colega al respecto y ella me regañó diciendo, no puedes ser tan tolerante con esto. Yo era quien quería enojarse con Ted, así que me molestaron un poco las palabras de mis colegas. ¿Entonces qué debo hacer? Le pregunté y ella me aconsejó, ¿por qué no vas a un obstetra y ginecólogo? ¿Por qué ir a un obstetra y ginecólogo cuando no me pasa nada? Dudé, pero ella me informó que hoy en día muchas mujeres van al obstetra y ginecólogo inmediatamente cuando quieren tener un bebé. Esta fue una idea nueva para mí y me abrió los ojos. Mi próximo día libre es dentro de 2 días. Es un día laborable, así que pensé en intentar ir al obstetra y ginecólogo. Así que en 2 días decidí ir al OBGYN más cercano a mi casa. Por supuesto, se lo mantuve en secreto a Ted, aunque era el más cercano. El obstetricia y ginecología estaba a 2 estaciones de tren, tal vez porque eran pocos. Era una mañana de lunes a viernes, así que supuse que no estaría demasiado lleno. Pero cuando llegué al obstetra y ginecólogo,
Me sorprendió la cantidad de personas. Todas las sillas de la sala de espera estaban ocupadas e incluso había mujeres embarazadas paradas y esperando. Dada la situación, por supuesto, no pude sentarme y me recosté contra la pared, esperando mi turno. Finalmente me llamaron a la sala de examen y me hicieron el examen aproximadamente una hora después de llegar al hospital ese día. El médico me dijo que probara primero el método del tiempo, coordinando nuestra intimidad para que coincidiera con mi periodo de ovulación, que parecía ser el primer enfoque adoptado para intentar concebir. Si esto va bien, podría quedar embarazada dentro de unos meses. Reflexioné sobre lo que me enseñó el médico, pensando en nuestra vida futura. Primero tuve que contarle a Ted sobre el método de sincronización, ya que era algo que requería cooperación entre nosotros como pareja. Definitivamente hablé con Ted esa noche. Lamento molestarte cuando estás cansado del trabajo, pero hoy fui al obstetra y ginecólogo, dije, y Ted volvió hacia mí su cara roja y sonrojada por el alcohol, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Realmente quiero un hijo. El médico sugirió algo llamado método de sincronización. Le expliqué el método de sincronización a Ted. Un Ted borracho no parecía tomar mis palabras muy en serio, pero al menos no me interrumpió y, ¿cooperarás conmigo? Intenté elegir mis palabras con cuidado, para no ofender a Ted, pero él se rascó la cabeza, luciendo molesto, y respondió, se siente como si me estuvieran obligando y no me gusta en absoluto. ¿No hay otra manera? Las palabras insensibles de Ted me hicieron dar vueltas la cabeza. Se necesitaba mucho coraje para ir al obstetra y ginecólogo, y era vergonzoso compartir nuestros problemas matrimoniales con un médico, a pesar de que era un profesional. Sin saber todos los problemas por los que he estado pasando, y sin distinguir entre WhatsApp y lo que no, sentí ganas de decirle a Ted lo que pensaba, pero sabía que si peleábamos ahora, él se volvería aún menos cooperativo, así que me contuve. Otros métodos pueden costar bastante dinero, por lo que dijeron que comenzaran con el método. Eso no cuesta nada. Por favor, ¿cooperarías conmigo? Incluso Ted pareció preocupado por la mención del gasto y, aunque de mala gana, aceptó probar el método que le había sugerido el médico. Convencer a Ted fue una tarea agotadora en sí misma y estaba preocupado por lo que me esperaba. Casi había pasado un año desde que empezamos a intentar tener un bebé. Ted no solo estuvo completamente desmotivado desde el principio, sino que nuestros estilos de vida no coincidían y las cosas no salieron bien. Además, ya sea que estuviera disgustado por verse obligado a entrar en la vida marital, Ted a menudo no regresaba a casa en el día programado, con solo una oportunidad al mes, tenía ganas de llorar, pero no podía arremeter contra Ted porque solo le hará perder el interés. El estrés hizo que mi periodo se retrasara e incluso tuve que recibir medicamentos del médico. ¿Cuándo tendré un hijo? No pude evitar sentirme débil y me quejé delante del médico. No puedo asegurarlo, pero si sigues mis instrucciones, las probabilidades serán mucho mayores. El médico escuchó seriamente mis preocupaciones e incluso me dio consejos sobre cómo lograr que Ted cooperara. Me sentí agradecido, pero también irritado por el hecho de que Ted no cooperara conmigo esa noche. Era la oportunidad una vez al mes, así que decidí invitar a Ted. Pero Ted no regresó a casa ni siquiera cuando cambió la fecha. Al día siguiente tenía turno de día, así que no quería quedarme despierto hasta muy tarde. Justo cuando suspiré y estaba a punto de rendirme e irme a dormir, finalmente escuché que se abría la puerta principal. Eran casi las 1 de la mañana. Estoy en casa. Entró a la sala riendo descuidadamente, posiblemente borracho, arrastrando las palabras. Estaba tan mareada por la actitud excesivamente despreocupada de Ted. ¿Recuerdas qué es hoy? No quería decir esto, pero me di cuenta de que tenía que decirlo claramente o Ted no lo entendería. Decididamente enfrenté a Ted. Hoy, ¿qué día fue? Quizás finalmente lo recordó cuando vio mi cara seria y entrecerró los ojos perezosamente. Si no te gustó, deberías haber llamado. Estuve esperando todo este tiempo. No pude evitar recordar todos los problemas hasta el momento y expresar mi insatisfacción a Ted. ¿Sabes? He estado pensando. Los ojos de Ted se entrecerraron como los de una serpiente. Estoy bajo mucha presión. Me dicen todos los meses que mantenga el horario libre. Ponte en mi lugar. Llegar a casa cansado del trabajo. Francamente, no quiero estar contigo ahora. Jadeé ante las palabras de Ted. De hecho, había estado apurando a Ted para que mantuviera el horario libre todos los meses. Si las posiciones fueran al revés, yo también habría estado estresado. Pero le había estado haciendo peticiones a Ted con la mayor delicadeza posible para no imponerle demasiada carga. Estaba reprimiendo lo que realmente quería decir, que era tomar esto más en serio. Aún así, al ver a Ted, quien asumió que él era el único que luchaba, me sentí miserable. Bueno, tomemos un descanso por un tiempo. Sentí que si continuábamos de esta manera, solo aumentaría la carga para ambos. Pedí una tregua temporal. Ted pareció aliviado por mi propuesta y dijo,
está bien. Luego me sentí débil al pensar en cuándo podríamos tener un hijo. 3 meses después de que le conté a Ted la tregua, pareció liberarse de la presión de intentar concebir y empezó a salir a jugar en sus días libres. Se marchaba por la mañana y no regresaba hasta la noche, y me preguntaba qué estaría haciendo. Ted no tiene ningún pasatiempo en particular, así que supuse que había salido con amigos. Así había sido Ted. Pero haya funcionado o no esta tregua, él empezó a participar solo en nuestra vida matrimonial. Y apenas 3 meses después de que retomamos nuestra vida matrimonial, se descubrió mi embarazo. Me invadió la emoción cuando vi la reacción positiva de la prueba de embarazo. Le informé a Ted de inmediato. Oh, eso es genial. La reacción de Ted fue inesperadamente decepcionante. ¿Qué ocurre? ¿No estás feliz? Aunque Ted normalmente no dice que quiere tener hijos, pensé que estaría feliz de tener su propio hijo, pero parecía algo preocupado. Por supuesto que estoy feliz, pero realmente no sabemos si estás embarazada hasta que veamos al médico, ¿verdad? Sí, quizás deberíamos ir al hospital la próxima semana. Entonces, te llevaré allí. Vayamos juntos al hospital. Por primera vez en mucho tiempo, vi el lado amable de Ted y me sentí aliviado. Quizás Ted también estaba feliz. Podría estar reprimiendo su alegría hasta que se confirmara el embarazo en el hospital. Teniendo esto en cuenta, las reacciones de Ted parecían razonables. Y una semana después, como estaba previsto, Ted me llevó al hospital. Era la clínica de obstetricia y ginecología que visitaba habitualmente. Nos registramos y esperamos en la sala de espera nuestro turno. Señorita Johnson, por favor. Hoy estuvo más ocupado de lo habitual, así que esperé más de 1 hora antes de que la recepcionista dijera mi nombre. Terminé de tomarme la presión arterial y un análisis de orina, y luego entré a la sala de examen con Ted. Dentro de la sala de examen, el médico estaba mirando mi expediente médico. La enfermera nos instó a Ted y a mí a sentarnos y luego, posiblemente ocupada, se retiró al fondo de la habitación. En la sala de examen quedamos Ted, el médico y yo. Cuando el médico nos miró a Ted y a mí, de alguna manera abrió mucho los ojos y se preguntó si había algo extraño en nuestros rostros. Nos miramos, pero no vimos nada fuera de lo normal. Usted es la señorita Johnson, ¿correcto? Sí, siempre tengo mis citas aquí. Así es. ¿Hay algo mal? No estoy embarazada, ¿verdad? Estás embarazada. Felicidades. Pero hay algo más. El médico me miró con una expresión significativa. Luego su mirada se fijó en Ted. Y después de mirar fijamente el rostro de Ted durante varios segundos, dejó escapar un suspiro y abrió la boca. Oye, déjala ahora mismo. ¿Qué? Me llenó de sorpresa y disgusto la grosera intrusión de los médicos en nuestra privacidad. Ted, por alguna razón, no respondió. Estaba tan confundido que no podía moverme del lugar. Déjala. ¿Con quién? ¿Podría ser que el doctor hubiera estado dormido hasta ahora? Tal vez había tenido un sueño extraño y todavía estaba medio dormido, soltando algo sin relación. Pero sus ojos estaban fijos en Ted y en mí. No, lo entiendes mal. Es tu marido. El nombre del médico para Ted salió de su boca silenciosamente enojada y Ted le devolvió la mirada, inexpresivo. Sé que esto no es algo que deba decir como médico. Lo siento, pero sentí que tenía que decírselo, señorita Johnson. Este médico conocía mis luchas, incluido mi deseo desesperado de tener un hijo. Por eso dijo algo tan grosero. Debe haber una razón extraordinaria. Al ver la mirada sincera del médico, decidí escuchar lo que tenía que decir. ¿De qué estás hablando exactamente? Tenía que escuchar su versión de la historia. Estaba listo para escuchar lo que el médico tenía que decir. Mi oído se sintonizó con él. Es un asunto muy privado, pero hace poco descubrí que mi esposa me estaba engañando. Estuve en shock y desorientado por un tiempo, pero debido a mi profesión no podía tomarme un tiempo libre fácilmente. Entonces seguí trabajando, fingiendo estar tranquila. Mi esposa negó la aventura, pero yo no estaba convencido. Entonces contraté a un investigador privado para buscar pruebas. No podía predecir cómo se relacionaba con nosotros la repentina historia del médico sobre la infidelidad de su esposa, y me quedé quieto, incapaz de moverme de mi lugar. Ted, como siempre, se mantuvo inexpresivo. Al escuchar las palabras del médico, no podía entender lo que Ted estaba pensando en ese momento. Los resultados fueron devastadores. Al cabo de una semana, llegaron pruebas de la infidelidad de mi esposa. Imágenes de ella del brazo de su amante entrando a un hotel. Intercambios de mensajes con el amante, historiales de llamadas telefónicas. Siguieron viniendo. Para entonces ya estaba harto y no quería saber nada más del investigador. Pero la curiosidad se apoderó de mí y miré una foto del rostro de los amantes. Y entonces el médico volvió a mirar a Ted. Sus ojos se volvieron llenos de odio. Instintivamente me tapé la boca y al mismo tiempo acuné mi vientre. Tuve la premonición de que una vez que escuchara lo que vendría después, no habría vuelta atrás. El amante de mi esposa era Ted Johnson, su marido. Las palabras del médico cayeron bruscamente en mis entrañas, dejándome en la desesperación. Cuando ustedes dos entraron a la sala de examen,
sentí como si me hubiera quedado mudo. El rostro que había visto en fotografías como el amante de mi esposa estaba ante mis ojos, y pensar que fue el marido de la señorita Johnson. Nunca hubiera creído que mi esposa me estaba engañando. ¿Es eso cierto, cariño? No quería oírlo, pero no pude evitarlo. El médico tampoco. El destino de ambos estaba en manos de Ted y me sentí mal del estómago. Ted guardó silencio durante un rato, tal vez buscando algo de espacio para defenderse, pero al darse cuenta de que el médico y yo lo mirábamos fijamente, finalmente se echó a reír. Es cierto, lo diré ahora. Ya no amo a Nancy. Estoy cansada de intentar tener un bebé. Intentando tener un bebé, si realmente quisiera tener un hijo, debería haber adoptado un enfoque más seguro. Pero ni siquiera hizo eso al regresar del trabajo, solo para que me presionen cuando estoy cansado. Y fue entonces cuando la conocí. Ella siempre se quejaba de que su marido estaba fuera de casa por motivos de trabajo, pero nunca pensé que su marido sería el médico de Nancy. Ted, descarado, admitió haber tenido una aventura con la esposa del médico. Casi me desmayo en el acto, pero me mantuve firme y miré al médico a los ojos. Estoy seguro de que el médico y yo nos sentimos igual en este momento. ¿Cómo puede traicionar a alguien con tanta calma? Además, Ted no solo intenta arruinarme a mí, sino también a la familia del médico. Me invadió un sentimiento implacable hacia Ted. Puede que me haya equivocado al hacerte sentir como si te estuviera obligando a intentar tener un bebé, y por eso lo siento. Pero eso es independiente del asunto, ¿no? La causa fundamental de todo esto es el estrés que recibí de Nancy. Yo soy la víctima aquí. Casi quiero que me paguen por mi sufrimiento. Vas a pagar, ¿verdad? Usted, el médico, también debería pagar, ya que su esposa acudió a la aventura debido al estrés. En ese momento, Ted insistió en su derecho a una compensación sin admitir su culpabilidad y comenzó a desmoronarse. Ser presionado para tener un bebé no fue nada comparado con el hecho de que me hizo trampa por ese motivo, lo cual es absolutamente inaceptable. Podría pensar genuinamente que tiene razón. Él es la víctima, pero el médico y yo escuchábamos a Ted con el corazón frío. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? No pude contenerme más. Hasta ahora había sido considerada con Ted, quien había sido amable en todos los aspectos, excepto en intentar tener un bebé, pero después de que me dijeran todo esto, no podía quedarme callado. Había llegado a mi punto de ruptura. Por supuesto, sé tú quien le pague a Ted. No puedo creer que hicieras trampa sabiendo que teníamos un hijo en camino. Tengo la responsabilidad de criar a este niño ahora, y haré que tú también asumas la responsabilidad. No solo dividir los bienes, sino también asegurarse de pagar la manutención de los hijos. Puedes decir eso, pero no tengo dinero. Luego pide prestado o haz lo que tengas que hacer. Estoy dispuesto a consultar con un abogado. No tendrás ninguna posibilidad. Entonces, si es una compensación por daño emocional, también se la reclamaré a mi esposa. Ustedes dos pueden devolvernos el dinero juntos. Ustedes dos terminarán casándose de todos modos. Tanto el médico como yo, planeando romper con nuestros compañeros infieles, confrontamos a Ted juntos. Finalmente, Ted cedió a mi argumento lógico y abandonó la sala de examen. Realmente lamento las acciones de mi marido. No, mi esposa es la culpable, especialmente porque acabas de enterarte del nacimiento de una nueva vida. No, este niño no necesita eso, padre. Más bien, me alegro de haberlo descubierto antes de que naciera. Gracias. Aunque la traición y la frustración eran innegables, sentí que este médico también me había ayudado en mis asuntos privados. Será difícil de ahora en adelante, pero no dudes en consultarme en cualquier momento. Ayudaré tanto como pueda. La amable consideración de los médicos me hizo llorar. El dolor era el mismo para los dos, el médico y yo como compañeros. Nos miramos un rato, consolando las heridas del otro. Muchas cosas sucedieron ese día. Mi embarazo fue confirmado sin ningún problema, y me dijeron que viniera a hacerme un chequeo nuevamente unas semanas antes de irme. Cuando salí de la sala de examen, había muchos pacientes esperando, y aunque sentí pena por ellos, no podía permitirme pensar en otros en este momento. Ted ya se había ido a casa, así que no tuve más remedio que tomar el tren a casa. Sintiéndome sola, pero también pensando en la nueva vida dentro de mí, me sentí animada. Vamos a superar esto juntos. Mientras me acariciaba el vientre, la vida aún muy pequeña de mi interior parecía velar por mí, y me sentí feliz. Cuando llegué a casa, Ted se había ido y la tarjeta de presentación de un abogado de divorcios estaba en la mesa del comedor. Ya había decidido divorciarme de Ted. Entonces, sin resistencia, llamé al número escrito en él. Ted cree que puede conseguirme una pensión alimenticia, pero como le dije antes, soy yo quien recibirá la pensión alimenticia. Me aseguraré de exigir también la manutención de los hijos. Rápidamente comencé a prepararme para consultar a un abogado. Yo, por supuesto, gané abrumadoramente en las negociaciones de divorcio con Ted. Es culpa de Ted. En primer lugar,
Fue un error por su parte intentar quitarme la pensión alimenticia. Cuando presenté las diversas pruebas de infidelidad que recibí del OGYN, Ted solo podía tartamudear sin excusas. Exigió una suma global de $100,000 para la manutención de los hijos además del acuerdo de propiedad. ¿Por qué todos a la vez? Él se quejó, pero conociendo a Ted, podría dejar de transferir el dinero a la mitad si le pedía una cantidad mensual. Por eso decidí exigírselo todo de una vez, para hacerle sentir el peso de su culpa. Parece que el médico también se divorció de su esposa y exigió una pensión alimenticia. Nos comunicábamos e informamos regularmente sobre la situación de cada uno. La esposa del médico, posiblemente recién ahora notando la diferencia entre el salario de Ted y el de los médicos, y dado que a Ted se le obligó a pagar la manutención de los hijos en una suma global, parece estar teniendo problemas financieros con Ted. Según los informes, apeló al médico y le dijo: quiero volver con usted. Pero el médico se negó rotundamente a volver a la relación anterior. Una vez traicionada, una relación nunca puede repararse, respondió disgustado. Estoy de acuerdo con su opinión. Es demasiado egoísta esperar volver a la antigua relación después de causar tantos problemas. Espero que Ted y la mujer sufran por un tiempo por separar a otras familias. Somos como camaradas, ¿no? Sí, si no te importa, ¿te gustaría ir a tomar el té alguna vez? En cualquier momento que estés libre. Sorprendentemente, no me sentí incómodo ante la invitación del médico. Debe ser porque me está tratando de manera caballerosa. Debo dejar de fantasear que tal vez algún día pueda pasar algo con este médico. Y ahora solo espero que mi hijo por nacer crezca sano y nazca sano y salvo. Hasta aquí la historia de hoy, los estaré leyendo en los comentarios, nos vemos en un próximo video.